Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, un mercado con señales muy contradictorias, como dice un colega mío, un mercado confuso. La oferta no es la del año pasado, se siente en algunas categorías que ha empezado a faltar lo que se esperaba para los últimos meses del año, que va a haber un faltante. Este faltante es por dos motivos básicamente, porque las recrías con las secas se han alargado. Hay mucha hacienda que no fue a los filos, fue al campo, y en el campo se está atrasando porque el año no ha venido bueno. Y el otro es que el feedlot tiene menos, el feedlot ya no quiere volver a repetir la experiencia que hizo el año pasado, que se jugó a encerrar a cuenta de que como todos los años los precios se van a subir, pero los precios no subieron y perdieron. La mayoría de los feedlots que nosotros conocemos han perdido el 20-25% del capital, bajo la forma de tener menos hacienda, de tener menos posibilidades inclusive de empezar de vuelta. Ahora han dicho no, pero esto ya lo vimos alguna vez, nos cebamos, pagamos la invernada a un precio que después no vamos a recuperar. Hoy el feedlot debe estar perdiendo el orden de los 2.000 o 3.000 pesos un animal liviano y 5.000 y hasta 6.000 pesos en un novillo. Claro, el feedlot como todos los años ya empezó a encerrar menos y empezó a, se puede anticipar que en los meses próximos va a haber menos hacienda. Ahora, va a haber un problema de oferta, ya se está insinuando, los compradores de Hacienda así nos lo dicen, pero resulta que hay un problema de la demanda exportadora, está limitada, algo se compensa porque los precios son estupendos, son extraordinarios, y en el consumo se puede hacer toda una interpretación de por qué se cayeron los precios de la Hacienda casi al mismo tiempo que se cerró la exportación, que es porque el mercado interno dijo basta. Venía de 7 meses consecutivos de subir el precio de la carne y el precio de la hacienda por arriba de la inflación. Hoy el consumo está en una situación muy complicada. Miramos la exportación, pero el consumo está en una situación muy complicada porque se vende cada vez menos, las segundas quincenas son fatales de cada mes. Y hay evidentemente este proceso se está agotando, la gente no tiene plata para pagar estos valores de la carne, no tiene plata ni para pagar esto es parte de la enorme intervención del gobierno y de las políticas equivocadas en todo. No puede pagar ni las tarifas públicas, no puede pagar un boleto de colectivo, no puede pagar esto, no puede pagar la carne, no puede pagar. Hay una caída dramática en los ingresos que se ha explicitado más ahora a mediados de año, casi al mismo tiempo que se cerraba la exportación. Pero el consumo está pasando un momento difícil, ha tenido que absorber márgenes y ahora ve que viene otra ola de absorción de márgenes, que es por el hecho de que no hay hacienda, hay menos. En Argentina nunca no hay menos, pero una magnitud de 10-15% menos de hacienda liviana es una magnitud muy importante, que los obliga a pagar valores que después en la carnicería y sobre todo al mostrador no se pueden convalidar porque el horno no está para bollo, porque ya se tocó un techo. Hay una oferta récord de sustitutos, hay entre pollo y cerdo, hay 70 kilos. Nunca el pollo estuvo tan barato en relación a la carne vacuna como ahora, es muy competitivo, hace mucho daño. Es una cosa curiosa, el cerdo y el pollo no son competitivos a nivel internacional. Se exporta poco, no mueven la aguja. No pueden hacer nunca el fenómeno de la exportación de carne vacuna, que en 3-4 años apenas se le sacó el pie de encima, saltó de 200.000 toneladas a 1 millón de toneladas, o equivalente, o yo no sé lo que estaríamos exportando hoy sin límite, probablemente estaríamos arriba del 1 millón de toneladas anuales. Ahora, el consumo tiene un problema adicional que se está dando en estos días, que es la baja del precio del cuero. Este es un fenómeno que se está dando, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Uruguay, lo estamos viendo acá, y que es en números redondos del orden del 15-20% para el cuero salado de novillo y del 40% para la vaca, y ya hay toda de vuelta una negociación con los usuarios, con los grandes supermercados y demás, con los medianos y sobre todo con los chicos, que se ven que se viene otra época, especialmente, por ejemplo, con la vaca, de
pagar por... ¿Qué es lo que pretenden los frigoríficos? Han bajado mucho los ingresos de los frigoríficos, el servicio de faena ha seguido creciendo, como todas las cosas en Argentina ha seguido creciendo. Bueno, eso se paga en gran medida con los subproductos valen menos fundamentalmente porque el cuero vale menos. Esta es una complicación adicional, porque, vuelvo a repetir, la situación de matarifas y abastecedores es estar entre la espada y la pared, poca disponibilidad de hacienda, precios que insinúan mejoras, con un límite, pero insinúan mejoras, y hay menos hacienda y no hay mucho margen. Y por el otro lado, el precio demostrado que hasta acá llegamos, no vamos a convalidar nuevas uvas, dicen los consumidores. En realidad el tema es que el gobierno para hacer daño es muy bueno, y el gobierno ha regulado el grifo exportador. Podría haber sido mucho peor, pero ha habido algo que hay que estudiarlo con mucho detenimiento, que es la presión de los productores, de los formadores de opinión pública, digo, en el tema de cerrar las exportaciones. La presión sobre los gobernadores, la presión sobre los legisladores, y todo esto, no los intendentes. Los que mejor han entendido y más responsables son de todo esto son especialmente los gobernadores de 4 o 5 provincias, que no es un tema menor, y yo creo que por presión, y no por otra cosa, por presión, pero si fuera por la cámpora estaría cerrada la exportación y se acabó. Pero también está la presión de los sindicatos, ha habido una baja de sueldos, ha habido una baja de contratación de cuadrillas, todo esto hay una pérdida de facturación de todos los sectores enorme. La exportación de alguna manera lo está compensando porque está enfrentando está pasando un momento extraordinario en el mercado internacional. No sabemos si es una burbuja, pero son todos momentos. En un momento fue la pandemia, en otro momento... Bueno, en este momento Brasil está fuera del mercado chino. Brasil tiene un problema gravísimo, ahora lo vamos a tratar. Está volviendo con cuentagotas. Ayer se liberó el primer container casi en 2 meses en puertos chinos. Pero digamos, el mercado internacional está pasando un momento muy bueno. La Hilton un poco por debajo de los $15.000. Israel ya empezando la vuelta de los rabinos, empezar a trabajar. Israel es una pieza muy, muy rentable y muy dinámica para la exportación. Cuando uno ve una integración con Hilton a estos valores, con Israel a los valores que se está hablando, por arriba de $8.000, tapa de cuadrilla Brasil, parrillero mercado interno, rueda China o el mismo mercado interno, da una integración. Claro, hay una limitación en el volumen, pero los precios son muy buenos. Eso se traslada a la hacienda, no se traslada a la hacienda porque hay un cuello de botella, que es que uno ve la persona que en cada frigorífico está haciendo las cuentas detalladamente, y la cantidad de distracción de personal para ver que no se pase el cupo, porque lo que hay que aprender es que vas a hacer lo que yo te diga. Vos vas a exportar esto no, esto sí, esto no. A nosotros nos preocupa especialmente cómo se ha desperfilado quién decide. Porque que no es el ministro de Economía, eso lo sabemos. Ahora vemos que tampoco es que va a tomar las decisiones por su cuenta el ministro de Agricultura, que también pesa en esto, por supuesto, que es lo que más pesa, la Cámpora y Cristina, pero esto se ha decidido estar con la cabeza en otra cosa. Ahora, no subestimar el efecto de las elecciones próximas, como ya lo hubo. Estas son concesiones, pero van sumando. Hoy probablemente estamos al 80%, el límite que está poniendo el gobierno es el 80% de lo que exportábamos el año pasado. Pero claro, el año pasado era un mercado y el que está en este momento es otro. Si el límite actual, por decir un valor, está entre el orden de las 65 o 70 mil toneladas, si no hubiera ningún tipo de limitación, Argentina estaría exportando 100.000 toneladas por mes. Como lo estamos viendo que están haciendo nuestros vecinos, exportaciones 40% más arriba de Paraguay, 40% más arriba de Uruguay. El tema de Brasil es otro problema. Brasil está con el tema de los 2 casos de vaca loca que recién ahora se está recuperando. Pero el mercado internacional está presentando los valores que se están hablando a China, que están haciendo los exportadores argentinos, son excelentes. Estamos hablando Osobuco, Garrón y Brazuelo, arriba de los $8.500, $8.800. Valores
valores extraordinarios para la rueda, para todo lo que se está exportando, para la vaca en cortes, para la vaca en mantas, para todo, con valores propios de la feria de los últimos meses del 2019, noviembre de 2019, la feria famosa de Shanghái, que dijo, bueno, esto no vuelve más, el gobierno intervino y dice, no, esta presión no vamos a permitir. Tenemos abierta totalmente la compra de carne vacuna al exterior para que contribuya a que bajen los precios de lo que a nosotros nos interesa, que es el precio del cerdo. Pero no para que contribuya a la inflación. La demanda internacional está pasando, todos tienen problemas, nosotros tenemos a la cámpora, pero Australia tiene un problema que se metió el año pasado y se metió sola, que es el problema de organizar o hacer un llamado a investigar el tema del origen del COVID en Wuhan. Brasil está con el problema. Otros jugadores como Nueva Zelanda, Uruguay, bueno, son chicos, pueden aportar, tienen un aumento extraordinario de sus aportaciones dentro de esos límites. Los jugadores grandes, el jugador grande que está aprovechando esto es Estados Unidos. Pero digamos, el mercado internacional, hace unos días Morgan Stanley hizo un documento hablando de un super ciclo de la carne vacuna, porque lo que se ve es que no están subiendo los precios internacionales del cerdo ni del pollo, ni tiene un aumento explosivo de la demanda. Es carne vacuna, y es carne vacuna lo que está demostrando con otra cosa muy interesante. Están creciendo mucho más el precio de la hacienda que los precios FOB. En general en el mundo han subido los precios FOB, pero han subido mucho más el precio de la hacienda. ¿Y por qué? Porque no hay materia, porque la carne vacuna no puede responder al aumento que se está dando, bueno, se está dando en tantas cosas, en bienes, en servicios, en logística, en containers, en barcos, en fletes, en depósitos, en frío, en bodegas, en todo. Ha habido una recuperación de la demanda internacional, del comercio mundial, mucho más rápida de lo que se puede esperar. Pollo y cerdo pueden responder en 6 meses, en un año, como se ha demostrado con el caso. Fíjense que no se habla para nada de la carne de pollo en China. Pero dice, de esto nos ocupamos nosotros. Mientras tengamos maíz, mientras tengamos grano, mientras tengamos recursos, nosotros aumentamos muy rápidamente en millones de toneladas la producción de carne de pollo. Y también la de cerdo, están tapados de cerdo. Tercer trimestre del año, 36% arriba la producción el gigante, el que produce la mitad de la carne de cerdo en el mundo. Pero carne vacuna no. Carne vacuna hay un solo jugador que capaz de proveer volúmenes extraordinarios adicionales, pero volúmenes extraordinarios para el tamaño del mercado mundial, que es Brasil. Y los demás, todo el resto, incluido Estados Unidos, incluido Europa, incluido Australia, incluido Argentina, incluido Uruguay, incluido Paraguay, incluido Nueva Zelanda. Todos tienen un techo y los conocemos. Argentina hace 45 años tenía 60 millones de cabezas, hoy tiene 53 millones de cabezas, y hay un techo que se necesita espacio, y espacio es lo que está. Yo no necesito espacio para producir cerdos, pollos, necesito granos, que hay. En el mundo hay, lo provee Argentina, lo provee Brasil, Ucrania, Estados Unidos, Argentina, lo provee, eso se consigue. Si se consigue eso, no es el problema. En poca superficie se produce enorme cantidad de carne. Pero carne vacuna no. Carne vacuna necesita tener ese hecho maldito que es la cría, que no se ha resuelto. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Todo esto está armando un panorama que es muy complicado en el mercado interno, y vender el mercado interno con consumidores que están agotados y que van a tener que enfrentar el año próximo un nuevo ajuste, cuando se sincere variables como el tipo de cambio, como las tarifas, como tantos precios que están pisados. O sea, un mercado interno que ha tocado su techo, bueno, hasta acá llegamos, que come 50 kilos, si el gobierno no hubiera intervenido estaría comiendo 42, 43 kilos, come 5, 7 kilos más de todo lo que nos exporta, que se malvende en el mercado interno. Y una demanda exportadora que está recortada, que vuelvo a repetir, si no hubiera ninguna clase de límite, Argentina, máxima en estos meses, que son los meses que estacionalmente China compra, digamos, todo lo que se le ofrece. China tiene volúmenes que el mundo no está acostumbrado. Ahora FAO está diciendo que China para el 2030 va a comer 10 kilos per cápita de carne vacuna. Ahora está comiendo 7. 3 kilos adicionales, que no los va a producir China, pero no tiene ninguna ventaja ni comparativa ni competitiva para producir carne vacuna. 3 kilos en 1.400 millones de personas son 4.200.000 toneladas adicionales. Me encantaría saber dónde va a salir. O sea que el peso de China, de acuerdo a todo lo que se está viendo, va a ser cada vez mayor. El tema de la carne vacuna recién empieza. China consume 35, 38 kilos de cerdo, 7 de vacuno. Pero parece que va a pasar a 10. Claro que va a pasar a 10, que es el promedio mundial, no es nada del otro mundo.
No son los 36 de Brasil, ni los 35 de Australia, ni los 50 de Argentina o Uruguay. Va a pasar a 10. Pero si pasa a 10, esto que está pasando ahora, se va a quedar corto todo lo que estamos diciendo. Ustedes saben, el mercado internacional sigue muy alterado por el tema de los 2 casos de vaca loca en Brasil, Minas Gerais, en Mato Grosso. No se sabe por qué China, en vez de escuchar los informes de las autoridades sanitarias brasileñas y empezar de vuelta las exportaciones, van 2 meses. Todas las semanas se piensa, hubo feriados largos, pero algo está pasando por lado de los chinos, que una de las interpretaciones que es muy razonable, que está prevaleciendo en estos últimos días, es los chinos no les gustó nada que los casos de vaca loca fueron en junio y julio, y hasta que no se confirmaron vía los laboratorios, creo que es en Canadá, que se mandó a confirmar, que fue el 4 de septiembre, se pasaron varios meses que siguieron produciendo y mandando carne a China. Y de acuerdo a algunos trascendidos y demás, eso le cayó muy mal a los chinos, que no hayan suspendido con el descubrimiento del caso provisoriamente, antes de los resultados definitivos. Lo cierto es que Brasil, que creyó que esto se iba a resolver, siguió produciendo algo de eso hizo la industria acá en Argentina, la industria exportadora, siguió produciendo y hoy hay mínimo 150.000 toneladas entre lo que está en cámara en Brasil, lo que está en tránsito. Hay 2 meses de flete marítimo o 45 días en el caso de Brasil. La carne hubo un volumen enorme que estaba en tránsito. El volumen que se siguió produciendo hasta que el mismo gobierno brasileño en un momento dijo, vamos a parar de autorizar porque esto es una burbuja que no sabemos. Acá todo el mundo está preguntándose. China ayer, por primera vez, liberó unos containers producidos con anterioridad al problema y embarcados, pero no es de ninguno de los 2 estados en problema. Pero si lo van a resolver, como están diciendo que van a resolver caso por caso, container por container, el volumen que produce... Brasil le coloca a China 100.000 toneladas por mes. Si eso se llega a atascar en algún lado, produce un despelote fenomenal. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El ganado en Brasil ha bajado de, no sé, $3.80 en gancho a $3. Y ahora dicen, esto todos los días parece que se va a recuperar, pero los chinos no dan noticia y esto se sigue acumulando y se sigue acumulando, ¿Y qué va a pasar con esa carne? ¿Dónde la van a vender? ¿Va a volver para atrás a Brasil? ¿Va a quedar estacionada en los puertos en la aduana en China? Es un volumen enorme. Es cierto, China está comprando en este momento todo lo que se le tira, pero claro, esta es una novedad. Si esas 100.000 o 150.000 toneladas son autorizadas, llegan a entrar al mercado chino, los precios de importación de China, que nosotros estamos usufructuando, nosotros los uruguayos, no van a ser los mismos. Estamos todos mirando esa burbuja. Como dicen, esa burbuja se puede desinflar lentamente con una caída acompasada de los precios hasta los primeros meses del año que viene, o puede flotar. ¿Qué sería flotar? Bueno, que todo eso se habilite y que empiece a entrar carne, todo el stock acumulado de carne que se juntó. De cualquier manera, lo que se está viendo es que China tiene un desastre de sobreproducción de carne de cerdo. La carne de cerdo tiene un cociente entre el precio del capón y el precio del maíz que se maneja en toda China y que perforó por primera vez en la historia esos valores. Hay una liquidación masiva. Las empresas inclusive de otros rubros, que se jugaron a producir, a hacer enormes criaderos de varios pisos, varias veces hemos hablado, de varios pisos de sótanos para almacenar totalmente cerrados para evitar el problema de la peste porcina africana, edificios de 13, 14, 15 pisos. Esa superproducción ya llegó porque la respuesta con la genética que sobrevivió. Todo eso ya está en el mercado, la producción es tremendamente más alta, pero lo que se está viendo, China ya ha empezado a importar mucho menos cerdo, volúmenes impresionantes, el triple de hace 3-4 años, porque ese producto importado se ha impuesto, es muy aceptado por los consumidores. Pero lo que se está viendo es que la carne vacuna va por otro andarivel. Es otro producto que ha avanzado en los restaurantes, ha avanzado en el consumo familiar, ha avanzado en las cadenas de fast food, en todas las cadenas o pequeños restaurantes que comen comida típica china en base a carne vacuna.
en los elaborados, en hamburguesas, en salchichas, en meatballs, como dicen ahora acá en la Argentina, pulpetas, en albóndigas. Y lo que se ve del dato de septiembre, que era un dato, bueno, si acompañaba lo que está pasando en general con las carnes, que China está saturada de carne. Bueno, fue el segundo registro más alto de la historia de importación de carne vacuna. 221.000 toneladas, 1.350 millones de dólares, un solo mes. O sea que en materia de carne vacuna está pasando otra cosa. China no para. Es cierto, puede haber compras anticipadas porque China vio venir que había problemas en general, hay problemas de oferta. Australia tiene 7 frigoríficos, fueron suspendiendo como parte de esta represalia diplomática y comercial de China. Es decir, pero ¿cómo somos socios comerciales? Te compro enormes volúmenes y vos vas a organizar una cruzada mundial para investigar de dónde salió el virus en Wuhan. Primero suspendió 4 frigoríficos por detalles menores, por etiqueta, por residuos. Después 2 más, la semana pasada otro más, que eran justo los frigoríficos especializados en lo que se supone que es el futuro de China, la compra de cortes enfriados de calidad, de alto precio. Australia era el único que había desarrollado ese mercado, lo había desarrollado muchísimo, y en los últimos meses lo perdió todo, le deslistaron justamente los frigoríficos que se ocupaban de eso. ¿Quién ocupa ese espacio y quién es el segundo exportador de carne a China después de Brasil? Estados Unidos, ya nos desplazó. En valor, Estados Unidos ya es el segundo exportador de carne a China, pero con un FOB, 8.500, 9.000 dólares la tonelada, que lo que está detectando que ahí adentro hay bifes de alto precio de carne. A China se le vende de todo, inclusive el hueso con carne, que lo venden todos los abastecedores estamos con eso, que es un invento extraordinario. China tiene huesos con algo de carne pegada y lo paga a precios. China es un milagro. Y acceder a China es un beneficio enorme para toda la cadena de la carne. Ahora, todos tienen algo. Australia ha sufrido el deslistado de los 7 principales frigoríficos que exportaban en ese país. Brasil está con este tema de la vaca loca, que no se sabe cómo se resuelve. Si se resuelve de una manera muy gradual, los stocks acumulados van a ser un desastre. Peor es si se liberan todos esos stocks entran en el mercado, el mercado chino. Que no hay mucho tiempo ahí. Los importadores chinos están entre pagar altos precios la carne que está, bueno, saben este tema de Brasil cuándo se va a resolver, pero también hay una fecha que es toda la carne que va a llegar para el año lunar chino, que es el 1 de febrero. Argentina también está limitada, cada vez menos limitada, pero está limitada. No hay ninguna duda de que si hubiera continuado su curso, en este momento, si el gobierno no hubiera intervenido, los precios de las haciendas, especialmente de la vaca y del novillo en general, que es la categoría del novillo general sin papel, es el que más ha sufrido. La hacienda de consumo ahora se está encontrando de que eso que era la pieza vital del mercado, la hacienda liviana de consumo que venía del filo y que había una franja de consumidores que estaba dispuesto a pagar cualquier cosa, parece que tocó su techo, tocó su límite. Entonces, pero si estuviéramos conectados con el resto del mundo en el momento que estamos viviendo, que es absolutamente extraordinario, y que vuelvo a repetir, Australia está exportando a China la mitad de lo que de lo que exportaba antes de la crisis. Tiene menos carne, la tiene muy cara, no es competitiva, y además tiene los 7 principales frigoríficos deslistados. Brasil lo mismo. Uruguay tiene un techo, ha aumentado mucho, probablemente hay meses en que las exportaciones, la faena de Uruguay probablemente sea este año la más alta de la historia, consecuencia de que en los 2 años previos bajó la exportación de animales en pie, con lo cual tiene más animales para faenar, tiene materia prima, tiene mercado, tiene industria, tiene un gran prestigio, pero tiene límites que no es formador de precios. Argentina enfrenta un panorama muy interesante en Israel, en precios y en volúmenes, un panorama muy interesante en Europa, con una mancha con un detalle que hay que contarlo, que es 4.81, ustedes saben que no está coordinado por nadie, primero llegado, primero servido, o sea que si en el trimestre
tienen que entrar o está permitido que entren 4.500 toneladas, si entran 6.000, porque nadie lo coordinó, porque se hicieron negocios con importadores europeos, llegan hasta 6.000, las primeras 4.500, que es el cupo, primero llegado, primero servido, entran. Y a partir de determinado volumen, tac, se baja la persiana y todo lo que estaba en el puerto, en la aduana, esperando. ¿Qué es lo que pasó ahora? Uruguay solo tiene 1.000 toneladas que quedaron afuera. Quedaron afuera del cupo. Nadie coordina, no se le da cuota por frigorífico por país, se corre un riesgo muy grande, que en general lo corre el importador. Y lo que estamos viendo ya, la gente está mirando pues, el costo. Si yo me quedo con esa carne que la hice para cuota 481, tengo dos opciones. O congelarla y esperar la nueva apertura, que va a ser el 1 de enero, pues por trimestres. O pagar todos los prelievos, que son 3.000 y pico de euros, que se desaparece totalmente el negocio, es pura pérdida para todo el que se metió en esto. Y venderlo y sacarse el problema de encima. Este es un llamado de atención. Hasta ahora coincidía bastante bien. Lo que el gran protagonista de esto desde hace meses o desde hace varios trimestres es Uruguay. Detrás viene Argentina, detrás viene Australia, pero lejos. Uruguay ya se está guardando la mitad del negocio de la 481. Pero 481 con mejora de valores, Hilton con valores muy firmes, Israel no se sabe con cuánto se va a hacer. Hay una larga tradición de que se empieza a producir muchas veces sobre la marcha, pero va a estar en 8 o por arriba de 8, viendo lo que ya se están cerrando con Uruguay y con Paraguay. Los precios de la vaca conserva manufactura, claro, el que tiene cupo y lo usa, en ese negocio, en ese volumen, los márgenes son muy buenos, porque los precios son muy buenos, anormalmente buenos. Entonces, vamos a esperar. Acá tenemos 2 o 3 cosas pendientes. La primera es la seca está avanzando. Si esto sigue así, vamos a pagar un costo nuevamente por un menor índice de preñez. Y son terneros que van a... esta es una camada que van a hacer el año que viene y se va a destetar en el 2023. Pues ya venimos con menos vacas y con menos terneros, menor tasa de procreo. Esa es la primera. Es decir, la segunda, para poner los ojos, es qué va a pasar, qué grado de debilitamiento va a tener los que tienen que decidir si lo vamos a exportar o no después de las elecciones. Porque el panorama para el oficialismo pinta mal, y cómo vamos a hacer para sobrevivir 2 años con un gobierno muy debilitado. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.